quiero preguntarte primero las cosas de la vida. Vos fuiste ministro de Defensa hace muchos años, y hablando de defensa, está el gobierno de Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández pidió disculpas por un supuesto envío de material bélico a Bolivia de parte del gobierno que vos integraste, Mauricio Macri. ¿Qué pensás vos de eso? Para muchos fue apresurado. ¿Cómo vas a validar algo si todavía no hay pruebas fuertes de ese envío, etcétera? Oye, yo creo que la locura del gobierno es total. ¿Cómo puede ser que primero pidan disculpas dando por cierto una acusación contra un expresidente y después abran una investigación? Yo no entiendo mucho, pero me parece que primero abrís la investigación y después, sobre los resultados, haces algo. Entonces, lo primero es echarle la culpa a Macri y después vemos lo demás. Y además, todo muy flojo de papeles, ¿no? Un documento ya muy dudoso porque parece que un día cayó el gobierno, el otro día mandaron las armas y al otro día ya estaban agradeciendo. La persona de quien está allí la firma desmiente. Y hay pruebas fehacientes de que nuestro gobierno protegió a integrantes de la familia de Evo Morales y a ministros en la propia embajada y hubo una intervención muy fuerte para garantizar que no hubiera víctimas. Entonces todo esto es una de las cosas de un gobierno realmente cada vez más infame, porque yo creo que no encuentro palabras para calificarlo, porque en el medio del enorme desastre económico, sanitario, educativo, institucional que han causado, lo único que saben hacer es esto, buscar a quién echarle la culpa de cosas, tratar de sacar los temas calientes de la agenda, y tienen todo decidido, porque ¿no? El problema de la economía es Macri, el problema de la sanidad es la pandemia, la culpa de que no haya vacunas es de Pfizer, y todo así. Y la verdad que nos han dado, esa es la consecuencia de que no pueden mostrar un solo logro, no han logrado, han empeorado todo y no han mejorado nada de lo que venían a mejorar. Bien, ¿cómo pensás que se tomará el electorado esta doble opción, ¿no? Ricardo es una opción, Vidal es otra. Vos estás en la boleta, si yo no me equivoco, de Vidal, claramente. Todavía no tengo una confirmación, pero espero estar. Bien, y circuló incluso que irías en el puesto número 8, ¿eso verdadero o falso? No se No, sabe. eso es una noticia de internet. Yo no tengo ninguna noticia ni de ningún lugar, espero estar. Me parece que represento un sector del electorado, de nuestro electorado, que entiende la oposición de determinada manera y que merece un lugar. Pero bueno, eso después se terminará cojando. Para empezar... Pero cuando después, no es algo que se está charlando. Sí, es una cosa de estos días, de estas horas, es una cosa ¿Y inminente. de qué depende? ¿Eh? ¿De qué depende? Bueno, tienen que cerrar. Nosotros está el PRO, está la coalición cívica y está el radicalismo. Cada cual legítimamente tiene sus aspiraciones y hay que tratar de juntar y ordenar un poco eso. Pero déjame decir esto, yo le doy la bienvenida a Ricardo, a quien nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido muchas cosas, y le doy la bienvenida a él y le doy la bienvenida a las figuras nuevas, ¿no? También Martín Tetaz es casi una candidatura, yo no quiero hablar por él, pero me parece que es una candidatura casi confirmada. Me parecen personas de un perfil necesario, novedades importantes en la política. Es cierto que tenemos que ampliar y es cierto también que se necesita un sector más liberal, un sector liberal que defienda a la República, y me parece que está muy bien que formen parte de la interna. O sea, celebro además que estén dentro de Juntos por el Cambio, porque me parece también importante conciliar la diversidad con la unidad, es decir, dar un mensaje fuerte de que Juntos por el Cambio es la alternativa. Esperamos poder frenar el atropello de este gobierno en el Congreso, creo que lo hemos hecho en buena parte. Necesitamos más diputados, necesitamos que nos voten y necesitamos para una alternativa que le dé esperanza a esta sociedad para el 2023. ¿Pablo? A ver, yo como periodista voy a decir dos cosas. Primero, que va a estar Martín Tetaz en la lista y que va a estar Fernando Iglesias en la lista. Después veremos en qué lugar está cada uno, pero ambos van a estar. Ahora, le hago una pregunta a los dos y empiezo por vos. Digo, ¿qué representa que sea Vidal la candidata y no Patricia Bullrich? ¿Cómo es para vos, que sos un crítico duro, que sea Vidal la candidata? Mirá, tenemos que estar todos. Es así. Nosotros nos enfrentamos a una fuerza hegemónica que ha gobernado casi todo el tiempo el país, ¿no? Digamos, los últimos 32 años, pero no hay que equivocarme las cifras. El peronismo ha gobernado 26 años de 32. 2 de la Rúa, 4 de Macri. Y los 6 que no ha gobernado, no ha dejado gobernar. Ha hecho todo lo posible
para armar club del helicóptero, exitoso en el caso de la Rúa, no exitoso en el caso de Macri. Entonces me parece que ante eso nosotros tenemos una obligación de mantener una unidad y de incluir todas las miradas. Está claro que el país hacia el que queremos ir presenta muy pocas diferencias entre todos los que formamos Juntos por el Cambio. Hay diferentes miradas sobre cómo llegar. Y a mí me parece bien que esté representado un sector como el de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y creo que también el sector de Patricia Bullrich, que tuvo un gesto de renunciamiento muy importante, porque justamente para evitar una interna o para no hacer una interna aún más, ha decidido bajarse. Bueno, ahora lo que queda es representar a estos todos que tenemos que estar en la lista, y eso es lo que se está haciendo. Y Fernando, ¿es esto? ¿Es cambiar la mente? ¿Es batalla cultural? Creo que es una parte es esa, otra parte es los inconvenientes prácticos. Vos citaste, vamos a un ejemplo claro. Primero, déjame reivindicar, yo creo que nuestro gobierno fue un gobierno muy bueno en casi todos los aspectos, ¿no? Qué sé yo, en energía, en infraestructura, relaciones internacionales, seguridad, lucha contra el narco, y podría seguir un rato largo. Fuimos efectivamente el mejor gobierno en mucho tiempo. Tuvimos un problema en la economía, pero también la macroeconomía la enderezamos. A ver, nosotros recibimos un país devastado, salimos recibimos déficit comercial, dejamos el equilibrio, recibimos déficit fiscal, déficit energético, dejamos equilibrio. Es decir, sufrió el bolsillo. Y en gran parte sufrió porque muchas reformas no se pudieron hacer. Vos pusiste el tema laboral. Acá hay una realidad. El peronismo gobierna, maneja el Senado desde 1983, tiene siempre mayoría. Y es probable que vuelva a tenerlo en el 2023. Hay que tener una estrategia política para eso, y nosotros hemos hecho un aprendizaje de eso en los sectores en los que nosotros creemos que hay que avanzar y que no se avanzó lo suficiente. El sector social, en la quita de subsidios, en la transformación de los subsidios en trabajo, eso es un punto. ¿Ese es un aprendizaje? Eso es un aprendizaje. Otro es el tema, el que plantea Ricardo. El de la batalla cultural. Tenemos que ser más firmes y más fuertes en dar esas discusiones. Pero vamos al punto específico. Nosotros no es que no tuvimos un proyecto de reforma laboral. De hecho, en algunos lugares los aplicamos. Vaca Muerta Petrolero. funcionó. Vaca Muerta funcionó porque se hizo un acuerdo de acá para adelante para poder hacerlo funcionar. Ahora, vos tenés que ir al Senado y tenés que hacer pasar la ley por el Senado. Así como estamos, no pasa ninguna ley, ninguna reforma laboral por el Senado que no apruebe el peronismo. Nosotros teníamos una idea de reforma laboral, llevamos una un poco más pequeña para que pasara por el Senado. En el Senado nos dijeron, no, es muy grande, más chiquitita. Dijimos, bueno, tratemos de aprobar lo que se pueda. Después vino un señor, Pablo Moyano, que es yo creo que si hay un nombre desprestigiado en el sindicalismo argentino, son los Moyano, y especialmente Pablo, y dijo, no, la CGT no puede aprobar esto. Vinieron los senadores peronistas y nos dijeron, no, mire muchachos, si no aprueba la CGT, no está. Y se acabó la reforma laboral. ¿Cómo se enfrenta a eso? Yo creo que se enfrenta. Bueno, yo te estoy diciendo, no es para precarizar, hay 50% de informalidad, entre 40 y 50%. Los que están afuera están caídos. Pero Diego, hay un problema de intereses. Vos le podés convencer a Moyano de que los camioneros argentinos ganan muchísimo más de lo que ganan y que el costo del transporte es enorme en la Argentina y que tenemos que ir a más ferrocarriles y a otras cosas, y Moyano te va a decir, sí, pero yo, viste, no te voy a aflojar un tranco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que tenemos que tener, y en eso estamos trabajando, tenemos que tener un plan de que, no en todo, pero tiene que haber 3 o 4 políticas de shock de entrada que tienen que aprobarse en los primeros 10, 30 días. De entrada, nomás. Primero. ¿Cuáles son? Y un tema, por ejemplo, es la reforma laboral. Y la reforma laboral es otro buen ejemplo de otras cosas que hay que hacer. Yo creo que está bien, ellos son muy fuertes, pero yo recuerdo experiencias de la Argentina. Por ejemplo, cuando fue el tema del Beagle y del... Plebiscitos. Y yo creo que, ¿qué pasa si nosotros llamamos a un plebiscito sobre la reforma laboral a los argentinos? ¿No? Y el 80, el 70% de los argentinos sale a decir, necesitamos una reforma laboral, necesitamos terminar con el control de los sindicatos sobre las obras sociales, tenemos que ir a un sindicalismo pluralista, democrático, y no a los de la Carta del Laboro de 1950. ¿Qué opinan los argentinos? Yo creo que la absoluta mayoría de los argentinos está de acuerdo en eso. Inclusive muchos peronistas están de acuerdo en eso. Vamos a ver, preguntémosle a los argentinos, y después vamos a ver cuál es la representación que tienen yo veo que el sectores corporativos, porque el problema de la Argentina son los sectores corporativos de la CGT y también de cierto empresariado que vive a la sombra del Estado. No, bueno, yo creo que el plebiscito es
una herramienta de doble filo. Porque si el kirchnerismo te plantea, plebiscitemos si hay que hacer una reforma de la Constitución o hay que hacer una reforma de la justicia o del Ministerio Público porque está trabado, escuchemos la voz del pueblo, de la sociedad. Sería algo que generaría alarma, ¿sí o no? No hay forma de cambiar. Este país está agotado en los términos en los que está. Cada vez la decadencia es peor. Cada vuelta de tuerca arrancamos de más abajo. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay soluciones que no tomen riesgos. No hay soluciones que no tomen riesgos. Y necesitamos ser más decididos. ¿Existen riesgos? Sí, existen riesgos. Yo te dije, el gobierno de la Rúa se cayó, nosotros no nos caímos. Algo bien debemos haber hecho también para no haber caído. Ahora, no necesitamos repetir una experiencia, sino profundizar una experiencia. Y creo que aprendimos mucho por el paso por el gobierno. Pero cuando vos mencionás una batalla cultural, uno podría suponer que se trata de dos facciones que disputan ideas, a ver qué cultura se impone. Y lo que estás describiendo es a la vez una cultura que está atravesada por presiones, digo, sobre todo en las provincias, que son que se reflejan en el Senado, la cantidad de empleo público y de dependencia lo hemos visto en Formosa. Digo, ¿cómo se rompe eso? Porque ahí un plebiscito puede votar de la misma manera que votan senadores. No, porque eso es un plebiscito, las diversas formas que podemos encontrar de participación, son elementos que justamente abren la polémica y el debate. Y obligan a ver las consecuencias de lo que se hizo hasta ahora y por qué las cosas están mal. Este gobierno ha perdido, creo que 400.000 puestos en el sector privado y ha aumentado 100.000 puestos en el sector público. A nosotros nos decían son lo mismo. No, la verdad, la historia de nuestro gobierno, nosotros bajamos en la administración nacional, que dependía de nosotros, 60.000 puestos. Sin echar gente, a lo largo de 4 años, 60.000 personas menos hubo. Ahora hay 100.000 más, no es lo mismo. Y además, gran parte del empleo público se mantuvo estable porque mientras el gobierno de Cambiemos, en los distritos en los que estaba y en particular a nivel nacional, disminuía el total del personal, las provincias, a manos del peronismo, la aumentaban. Bueno. Entonces no somos lo mismo, pero esa es una batalla que hay que dar para evitar que nos metan en la misma bolsa. Realmente yo acepto que hubo muchos cambios que se pudieron hacer, otros que quedaron a mitad de camino y otros que no se pudieron hacer. De eso hemos sacado una experiencia y queremos volver al gobierno para hacer un cambio profundo. Me hicieron una pregunta concreta sobre 2023 a de 2023. Coincido también con esto. Estamos en una situación de emergencia. 2021 es un punto central porque está clara la avanzada de estos tipos. Está claro que vienen por todo, que vienen por la justicia y que si logran, lo dijo bien Negri, estamos a 7 diputados de perder la República, porque si avanzan y logran la mayoría en el Congreso, es decir, sin tener la mayoría en la Cámara de Diputados, nosotros tampoco la tenemos, pero la hemos peleado y muchas iniciativas hemos logrado frenarlas. Ahora, si logran la mayoría, y por supuesto la emergencia es ahora, los 2 años que vienen van a ser años muy complicados y desde luego se necesita una oposición firme en todos estos temas. Creo que de alguna manera, bien o mal, he tratado de encarnar esa idea. ¿Qué oficialismo imaginan que van a enfrentar? Uno hablaba con Andrés Malamud al principio del programa sobre, él planteaba que iba a haber una oferta, digamos, versátil y que si bien uno ve a Cristina y a Máximo, él dice, bueno, los vas a ver en campaña pero en el conurbano. En otros lugares van a mostrar a Massa, en otros lugares van a mostrar a Berni. Es decir, habrá un frente de todos para cada gusto de helado. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Que va hacia un kirchnerismo más duro? ¿Que Alberto va a tener un espacio más? Ahí después puede contar Pablo de León. ¿Cafiero acaso va para la lista de diputados si lo corren de la jefatura de gabinete? Esa es una pregunta que también va modificando la identidad del Frente de Todos. ¿Qué pensás? ¿Qué tienen enfrente? Tenemos enfrente una fuerza de características totalitarias, es decir, avanzan todo lo que pueden, si no van más adelante. Entonces me parece que eso... La historia muestra, en general, que todos los populismos, sobre todo los populismos con una característica fuertemente totalitaria, porque uno puede discutir si vamos para Venezuela, si vamos para Cuba, si vamos para Formosa o si vamos para Santa Cruz, pero cualquiera de esos modelos es un modelo de control absoluto de todo por parte del Estado, de represión de las libertades, de violación de los derechos individuales. Lo estamos viviendo, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de argentinos varados en el exterior mientras se festejan el obelisco de cualquier manera. Y no digo que habría que reprimir, digo, no podía el presidente dar un mensaje nos ponemos contentos del triunfo, por favor,
ojo con la celebración. No podía decir algo, no podía pedirle a Messi que mandara un mensaje desde la cancha, decir, muchachos, celebren desde las casas, estamos en pandemia. Ahora, estos muchachos, bueno, pero vos me hiciste una pregunta concreta. Los populismos en general tienen, cuando pierden la posibilidad, cuando tienen plata para repartir, los años felices de Perón, de Menem o de Kirchner, tienen plata para repartir. Cuando después se quedan sin plata, lo que tienden a cerrarse políticamente y a ofrecer, como no pueden ofrecer recursos, ofrecen discurso, relato, y se ponen cada vez más duros y cada vez más totalitarios. Yo creo que en los próximos 2 años vamos a tener un kirchnerismo reloaded, ¿no? Recargado, cada vez más pesado, sabiendo, Cristina, que son los únicos 2 años que le quedan para garantizarse la impunidad y que la única forma de ellos de garantizarse la impunidad es quedarse en el poder. No les alcanza con modificar las cosas, porque las modificaciones van y vienen y ellos ya lo sufrieron. La única forma que tiene Cristina de garantizarse la impunidad es el poder eterno para ellos. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos 2 años y tenemos que estar muy firmes para evitarlo. Bien.